Bienvenidos amigos, esto es Honestamente, programa número 67. Soy Fray Nelson Medina. Continuamos, ya vamos llegando al final de esta serie sobre capitalismo y socialismo, comunismo. Concretamente, el día de hoy vamos a hablar sobre las estrategias típicas de división que utiliza la izquierda política. Estas estrategias es bueno conocerlas para dos cosas. Primero, para apreciar en qué tienen razón los que luchan por los ideales de izquierda. Pero segundo, darnos cuenta qué tipo de manipulación suelen utilizar. Entonces vamos a hablar de esas 5 estrategias típicas de división que son comunes en la izquierda. La primera, indudablemente, es el manejo de la culpa. Observemos que la izquierda tiene una lógica mesiánica. Todo estaba mal, todo estaba podrido, pero ahora llegamos nosotros y vamos a redimir la historia, vamos a rescatar a los que estaban siempre olvidados. Es una lógica mesiánica. Llegó la salvación. Ese es el mensaje que tiene que proyectar la izquierda, pues para hacerse con el poder y para conservar el poder. Entonces, lógica mesiánica. Y la lógica mesiánica, que es una lógica finalmente religiosa, requiere, por supuesto, que haya un pecado del cual hay que redimir a la sociedad. Y por consiguiente, que haya un gran pecador, que haya un demonio que hay que exorcizar. Y esto lo sabe muy bien, esto lo entiende muy bien la izquierda. Por eso hay un manejo inteligente del tema de la culpa. Tiene que haber un culpable. Todo lo que sucede malo es por el imperialismo de Estados Unidos. Todo lo que sucede malo es porque los ricos no dejan que los pobres surjan. Todo lo que sucede malo es porque la clase noble y los emperadores han mantenido el sistema. Son ejemplos reales los que estoy dando. Por ejemplo, hablar de toda esta situación del imperialismo de Estados Unidos ha sido el discurso durante décadas en Cuba y ya durante bastante tiempo en Venezuela. Lo de la nobleza y el emperador pues fue un discurso muy típico de Mao Zedong dentro del proceso de la revolución comunista en China, por supuesto. Entonces tiene que haber un culpable. En cada país y en cada circunstancia se busca un culpable. Así, por ejemplo, pues el gran culpable en Chile es Augusto Pinochet. El gran culpable en Colombia es Álvaro Uribe. Si Pinochet hizo cosas buenas, no se mencionan. Lo único que interesa es crear a partir de Pinochet una especie de demonio, que es lo que siempre hay que rechazar. Si Uribe hizo cosas buenas, esas se olvidan, se tachan, se desaparecen de la historia, porque hay que ver en Uribe una especie de demonio que hay que hundir. Y esto pues le resulta útil porque afianza el discurso mesiánico dentro de la izquierda. Entonces el manejo de la culpa. El manejo de la culpa es importante porque tiene una lógica emocional muy sencilla. Da la impresión de que anular a Uribe y a los uribistas, anular a Pinochet y a su constitución, anular el imperialismo yanqui, va a resolver todos los problemas y hace que todo el tiempo el gobierno o el candidato de izquierda, si es candidato todavía, se presente como la novedad, como la sangre nueva y limpia. Hay un manejo entonces muy interesante, pero muy peligroso de la culpa. Y además, cuanto más esté afuera la culpa, más inocente parece esa sangre nueva, esa propuesta de izquierda que llega. Esa es la primera estrategia muy frecuente. Segunda estrategia, está el tema de los subsidios. A todo el mundo le gusta ver llegar dinero a su cuenta bancaria, ver llegar billetes a sus manos. Es decir, el gobierno que reparte plata, el gobierno que reparte dinero, el gobierno que aumenta los subsidios, es el gobierno que puede presentarse entonces como rompimos los diques y por fin la riqueza se reparte entre todos.
Por supuesto, lo que no se dice es que en esta vida nada es gratis, de manera que lo que se quiere presentar como gratuito en realidad es repartición de la riqueza que se produjo en alguna parte. El gobierno gana los aplausos, pero resulta que ese dinero lo produjo alguien. Y concretamente, en la inmensa mayoría de los casos, lo que produce riqueza en un país es la empresa privada. Eso es lo que produce dinero. De ahí surge la riqueza. Entonces, en la práctica, el uso de los subsidios supone siempre aumentar impuestos o de alguna otra manera sacar dinero del aparato productivo del país para repartirlo a manos llenas entre los desfavorecidos. Esto cumple dos objetivos. Primero, da una gran popularidad, afianza la idea de que llegó el gobierno redentor. Eso es muy importante. Pero en segundo lugar, esto también crea una dependencia, porque las personas que se acostumbran a vivir de subsidios son personas que no quieren dejar los subsidios. Es decir, ¿quién quiere dejar de recibir dinero? Así el dinero que esté recibiendo cada vez valga menos y así le alcance cada vez menos. Eso no le interesa. La mente humana, en la mayoría de los casos, es tan miope que con tal de ver dinero gratis, que nunca es gratis, ya lo dijimos, con tal de ver ese dinero en las manos, pues ya con eso se siente feliz, ya con eso se siente agradecido y se siente emocionalmente ligado a ese papá gobierno, a ese generoso gobierno que es el que sí se preocupa de nosotros. Por supuesto, esta lógica de los subsidios también afianza la división. ¿En qué sentido? En el sentido de que si alguien se quiere oponer, por ejemplo, a una reforma tributaria que le va a regalar dinero a muchísima gente, pues el que se quiera oponer a esa reforma tributaria es un enemigo. Ese es el enemigo del pueblo. Entonces, el que no le permita al gobierno repartir dinero gratis es un enemigo. Y esto crea división y es una estrategia sumamente astuta y muy difícil de desmontar. Tercera estrategia típica de este modelo de crear división y etcétera es la victimización. Usted observe cómo dentro de la lógica mesiánica es muy importante presentarse como víctima. Esto cumple varias funciones psicológicas. El líder que se presenta como víctima es el líder que se está presentando también como héroe que va a salvar a todos y que por eso se ha ganado tantos enemigos. La comparación con la religión es casi inevitable. Observemos el sufrimiento, por ejemplo, de Cristo. Cristo sufre y sufre por todos nosotros. Entonces, el líder se presenta como aquel que sufre, aquel que es atacado, aquel que no es comprendido. Están atacando a nuestro gobierno porque somos el primer gobierno que quiere hacer algo por el pueblo. Entonces, la victimización hace que se afiance el vínculo emocional con el gobierno o con el candidato de izquierda y a la vez hace que la gente se llene de indignación, una vez más, hacia los culpables, hacia los que no quieren que las cosas cambien. Es terrible, no quieren que las cosas cambien. Son los enemigos de todo el pueblo. La victimización, la importancia de la victimización. En cuarto lugar, una cuarta estrategia es lo que podemos llamar la gran convocatoria. Esta es la más difícil de aplicar para un gobierno de izquierda y le puede salir mal, como por ejemplo acaba de suceder en Chile. Viene una propuesta de una nueva constitución y entonces se hace un gran referendo. Pero hay un gran peligro en esto de las grandes convocatorias y es que las cosas pueden salir al revés, como en efecto sucedió en Chile. Se hace esta propuesta de una constitución que quería, por ejemplo, asegurar que todos los chilenos tuvieran comida variada, de alta calidad, culturalmente relevante. Así decía el texto constitucional que fue rechazado. ¿Tú te imaginas a un gobierno que tiene que garantizarle a cada uno de sus casi 20 millones de chilenos
tiene que garantizarle que tiene comida variada, nutritiva, culturalmente relevante. ¿Cuánto vale eso? Entonces, al hacer esta gran convocatoria, pues resulta que la Constitución fue rechazada por más del 60%, bastante más del 60% de los votantes. O sea que es una estrategia que puede salir mal. Pero en el fondo lo que quiere la gran convocatoria es crear y mantener viva en el imaginario la idea de la ola incontenible. Recordemos esas grandes manifestaciones en la Plaza de la Revolución en La Habana. Fidel Castro, que reúne 100.000, 200.000, no sé cuántos, miles y miles de cubanos. Muchos de esos cubanos van persuadidos por sus propias empresas, vamos a darle ese nombre de empresas, lugares de trabajo, van persuadidos, porque el día es libre, el día de la gran manifestación en La Habana, en la Plaza de la Revolución, el día es libre, en ese día no hay que trabajar, pero se toma buena cuenta de quienes asisten a la gran manifestación y quienes no asisten. De modo que tú quedas suavemente persuadido, lo digo con ironía, de asistir, de hacer bulto, porque es importante que se sienta que somos la mayoría. Esto crea una especie de legitimidad que es al margen de los cauces constitucionales. Quiero destacar eso. Es decir, hay unos cauces legales, hay unos cauces constitucionales que dicen cuál es el legítimo presidente, cuál es el legítimo parlamento, cuál es el legítimo poder jurídico. Esos cauces no tienen nada que ver con la cantidad de gente que tú reúnas en una plaza, pero psicológicamente la cantidad de gente que reúnes, las consignas que ellos gritan, los himnos que cantan, las pancartas que llevan, todo cuidadosamente montado, todo eso hace que se cree una especie de legitimidad psicológica. Y la legitimidad psicológica significa que el que no participe de la gran ola, del gran cambio, evidentemente es un enemigo. Y evidentemente es alguien a quien toca silenciar, desaparecer, deportar o lo que sea, porque es un gran enemigo. Entonces, la gran convocatoria es un modo muy inteligente de lograr una legitimidad psicológica. Y la legitimidad psicológica obra luego en el nivel micro, en el nivel del barrio, del vecindario. Porque si, por ejemplo, en una manzana, en una cuadra, todos están de acuerdo con la gran manifestación, con la gran marcha organizada por el gobierno de izquierda, y hay una familia que no, ¿qué crees que va a pasar con esa familia? ¿Cómo queda estigmatizada esa familia? Entonces la gran convocatoria es una estrategia muy inteligente, solo que hay que saberla utilizar. Los gobiernos respectivos tienen que saberla utilizar para que las cosas no les salgan al revés. Así, por ejemplo, en el gobierno del expresidente, actual expresidente, en ese momento lo era presidente, Juan Manuel Santos, se hizo un cierto referendo por la paz, que tenía una cantidad de agregados y de trampas que hicieron que muchas personas dijeran no estamos de acuerdo con eso. Luego, con gran inteligencia, pues se logró otro manejo para que saliera lo que se ha llamado como proceso de paz. Y por supuesto, los que en ese momento no estuvimos de acuerdo con ese referendo, se nos tachó de enemigos de la paz. Entonces ya nosotros somos los guerreristas. Eso es muy propio de la gran convocatoria. El que no asiste a la marcha es el enemigo del pueblo. Como quien dice, y de nuevo el lenguaje religioso, o estás con nosotros o estás contra nosotros. El último elemento que quiero mencionar se llama proteger la revolución. Ya una vez que el poder se ha afianzado, ha hundido sus raíces, se ha apoderado de instituciones, de medios de comunicación, de las fuerzas militares, etc., ahora hay que blindar la revolución. ¿Cómo? Haciendo los cambios constitucionales para que haya reelección inmediata y puedan seguir los mismos. Y sobre todo, penalizando, aislando,
empapelando, ya voy a explicar esa palabra, a los enemigos de la revolución. ¿Qué es empapelar? Empapelar es iniciar procesos jurídicos que son relativamente fáciles de controlar para que siempre sea culpable la persona. Fíjate lo que sucedió, por ejemplo, en Nicaragua. De repente resultó que todos los opositores de Ortega, todos tenían unos procesos jurídicos complicadísimos que hacían que ellos quedaran descalificados como candidatos. ¿Por qué? Porque en el fondo hay que proteger la revolución. Hay que conocer muy bien estas estrategias, pero quiero destacar algo. No hay que caer en la trampa de que si no soy de izquierda, entonces soy de derecha. Si no estoy con el gobierno de izquierda, entonces quiere decir que soy partidario de Pinochet o partidario de Uribe o partidario del candidato o de Donald Trump o de lo que sea. Mantener la lucidez en medio de todo esto no es fácil, pero quiero decir algo, es indispensable. Es indispensable para el bien de la sociedad y si uno es cristiano, como es el caso nuestro, es indispensable para buscar verdaderamente el camino y la voluntad de Dios en medio de todas estas circunstancias. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.